Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo: feliz el que tome parte en el banquete del reino de Dios. Y Jesús respondió: un hombre dio un gran banquete e invitó a mucha gente. A la hora de la comida envió a su sirviente a decir a los invitados: vengan, que ya está todo listo. Pero todos por igual comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Al regresar, el sirviente se lo contó a su patrón, que se enojó. Pero dijo el sirviente: sale enseguida a las plazas y a las calles de la ciudad y trae para acá a los pobres, a los inválidos, a los ciegos y a los cojos. Volvió el sirviente y dijo: Señor, se hizo lo que mandaste y todavía queda lugar. El patrón entonces dijo al sirviente: vete por los caminos y por los límites de las propiedades y obliga a la gente a entrar hasta que se llene mi casa. En cuanto a esos señores que había invitado, yo les aseguro que ninguno de ellos probará mi banquete. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra de Dios. Ya hoy estamos hablando acerca de los invitados que se excusan. Aquí dentro es que está la parábola de la gran cena, del gran banquete, con la situación de los invitados que se excusan. Quiero que entendamos la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, porque este capítulo 14 es muy importante. Tienes que saber que esta parábola tiene que ver con la invitación que nos hace Dios para la salvación. Que la invitación es directamente a cada uno de nosotros. Que el problema es que mucha gente, ante la invitación que hace Dios para salvarse, lo rechazan. Y por lo tanto ponen a Dios en una posición, hermanos y hermanas, de no tener prioridad en sus vidas o de ser sustituido por otra cosa y se excusan y no aceptan la invitación. Eso es lo que vamos a tener que ver nosotros hoy. Míralo desde ese punto de vista, para que podamos entender los 3 casos que propone hoy la palabra de Dios de los invitados que se excusan. Pero no es una cena, esa es la salvación. Idea fuerza, hermanos y hermanas, que nos va a guiar hoy. No rechacemos la llamada de Dios por cualquier cosa. Cuidado, hermanos y hermanas, durante todo el día, examen de conciencia. No rechacemos la llamada de Dios, la invitación, la oferta de Dios, hermanos y hermanas, por cualquier cosa del mundo. Mira, Jesús ha terminado, en el caso de hoy, hermanos y hermanas, y nosotros hemos participado de esto, de contarnos 2 parábolas. ¿Te acuerdas? La parábola de la elección de los lugares, aquella obsesión que tenían ciertas personas de buscar los lugares de honor y de privilegio en la fiesta. Esa parábola la discutimos aquí. Luego vino la segunda parábola, hermanos y hermanas, que la vimos desde el punto de vista de la hospitalidad exclusiva, de siempre estar con los mismos, con el cliché, con la misma ganga, hermanos y hermanas, con el mismo corillo para arriba y para abajo, y no hacemos nada de extraordinario. Eso lo hemos discutido aquí porque está dentro del capítulo 14. Y hoy, hermanos y hermanas, seguimos nuestra reflexión pues alrededor de esos mismos asuntos, ¿no? Estamos enlazando todo con ¿qué? Con cena, con comida y con invitaciones. Porque Cristo asemeja la salvación y el plan de salvación con un banquete bien parecido al de bodas y con una invitación que se extiende a un grupo de personas para que sean los comensales. Y eso es todo el plan de salvación. Dios llama, Dios invita, acepto la invitación, entro al banquete. Hermanos y hermanas, desde ese punto de vista es que Cristo lanza precisamente esa parábola. Por lo tanto, hermanos y hermanas, aquí siempre hemos utilizado el discernimiento espiritual. Jesús nos asegura que en el fondo, hermanos y hermanas, Él lo que hace en este capítulo 14 es dándonos consejos para qué. Para que nos salvemos. Para que nos salvemos. Recordemos
cómo este capítulo 14 comenzó, hermanos y hermanas. El capítulo 14, en el versículo 1, comenzó con esto. Jesús fue a comer a la casa de un fariseo muy importante. Y Jesucristo todavía está allí. Una gran cena que preparó un fariseo para Jesucristo, con una trampa, a ver si ese sábado cometía alguna locura y lo podían acusar. Pero Jesucristo le está sacando provecho a todo aquello, comparando la cena, el banquete que ha tirado y lanzado el jefe de los fariseos principal con lo mismo que hace Dios para una fiesta, y está corrigiendo muchas de las cosas que allí están ocurriendo. Pues por lo tanto, hermanos y hermanas, luego de Jesucristo lanzar esas dos parábolas que mencionamos ahorita, dice el versículo 15, hermanos y hermanas, que un hombre que no se identifica, no sabemos quién es, pero que estaba en la cena con Jesucristo del gran fariseo, al oír estas palabras, uno de los invitados dijo: feliz el que tome parte en el banquete del reino de Dios. Esto lo lanzó a uno de los comensales que estaba allí. Y es una bienaventuranza. La bienaventuranza no es de Cristo, es de alguien que estaba allí. Parece como si fuera una bienaventuranza de las de Cristo, ¿no? Bienaventurado o feliz, dichoso, el que tome parte en el banquete del reino de Dios. Pero por lo tanto, hermanos y hermanas, esto no viene de Cristo, esto viene de un hombre que estaba allí, de uno de esos comensales. Tal vez con esta parábola, hermanos y hermanas, que hoy tenemos aquí de los tres individuos que rechazan la invitación de ir a la fiesta de su amo o del gran Señor, hermanos y hermanas, Jesús le asegura a este hombre que llama bienaventurado a los que puedan participar del banquete del Señor. Jesús prácticamente le asegura a los que estaban allí y a nosotros que estamos aquí y que en meditación y reflexión estamos participando de esa cena, hermanos y hermanas, que el que tiene excusas, el que tiene pretextos para ausentarse de la invitación de Dios, de la cena que el Señor prepara, hermanos y hermanas, no se la merece. Y por lo tanto no la aprobará. Y ahí es que nosotros nos tenemos que amarrar los cinturones, el cíngulo a nuestra cintura. Hermanos y hermanas, escucha eso bien. Esta parábola la lanza Jesucristo porque este hombre dice que son felices los que pueden participar de la cena, de la invitación, de la salvación. Es lo que Cristo entiende. Y para nosotros es muy importante, hermanos y hermanas, el que tiene pretextos, el que tiene excusas y rechaza la invitación de Dios, la llamada que Dios nos hace a diario, hermanos y hermanas, corre el grave peligro de no merecerse lo que Dios le ha preparado y por lo tanto se queda fuera y no va a probar el gran banquete. Así las cosas, hermanos y hermanas, el que tiene excusas, escucha, y el que tiene pretexto para las cosas de Dios, está rechazando la invitación de Dios. Eso está claro aquí. Es capaz, hermanos y hermanas, de cambiar a Dios por cualquier cosa. Y ese es el énfasis que Jesucristo hace en la parábola. No acepto la invitación de Dios, caramba, me excuso, estaré ausente, perdóname, no puedo ir. Pero cuando vengo a ver, es por cualquier cosa. Ninguno de nosotros puede rechazar la invitación de Dios, la llamada de Dios, por cualquier cosa. Mira el primer caso que presenta Jesucristo en la parábola de hoy, hermanos y hermanas. ¿Cuál es? El de un hombre que es capaz de rechazar la invitación que le hace Dios para la salvación porque ha comprado un campo, hermanos y hermanas. Porque ha comprado un campo y por eso es que se disculpan. Míralo en el versículo 18. Pero todos por igual comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Mira por lo que ha cambiado la invitación de la salvación, porque ha comprado un campo. Este hombre, hermanos y hermanas, no tiene una excusa. Cuando tú meditas y reflexionas esta parábola, esto es una mentira, se da a conocer en la parábola. Una mentira que está disfrazada de pretexto, una mentira que está disfrazada, hermanos y hermanas, de engaño. Eso es lo que nosotros vemos en el fondo de este hombre. Incapaz de decir: no iré a la fiesta. No dice la verdad, es que no va a ir a la fiesta y se inventa una excusa. Es necio, hermanos y hermanas, y es torpe. Lamentablemente no es un hombre
inteligente, hermanos y hermanas, porque aquí tenemos que pensar en algo muy importante. Y esto lo vamos a ver con los otros dos que rechazan la invitación. Todos son necios, todos son tontos, hermanos y hermanas. La realidad es que ninguno de los tres que menciona la parábola, hermanos y hermanas, deseaba ir a la fiesta. Y buscaron excusa, y buscaron pretexto. Dime una cosa, en este primer caso del hombre que le dice a Dios, yo no puedo ir a tu invitación, yo no puedo ir a la salvación porque yo compré un campo y quiero ir a verlo. Mira una cosa, ¿tiene sentido ver un campo, hermanos y hermanas, luego de haberlo comprado? ¿Tiene sentido ir a ver un campo para ver cómo es luego de haberlo comprado? ¿Cuándo es que tú vas a ver el carro? Para saber si te conviene o no te conviene, si te gusta o no te gusta, si es de tu estilo o no es de tu estilo, si lo puedes comprar o si no lo puedes comprar. ¿Cuándo es que tú lo vas a ver? Antes de comprarlo. O sea, tú no me puedes decir a mí, mira, ¿sabes qué? Déjame, yo no puedo ir a tu invitación, yo no puedo aceptar tu invitación, yo no puedo ir a tu casa porque compré un carro, no lo he visto y quiero ir a verlo. Hermanos y hermanas, esto es un disparate. No sé si te estás dando cuenta lo ridículo que nos podemos nosotros con las excusas para cambiar a Dios por cualquier cosa. Ten cuidado con esto. Eso es lo que nos advierte, hermanos y hermanas, esta parábola. Mira el caso del segundo. En el versículo 19, hermanos y hermanas, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. He comprado 5 yuntas de bueyes, te ruego que me disculpes. Voy a probarlas. Otro necio, hermanos y hermanas. Otra persona que la realidad es que no quiere ir a la fiesta y se inventa un pretexto, hermanos y hermanas. Y cuando las excusas y los pretextos no tienen justificación y no tienen sentido, uno cae en lo ridículo, hermanos y hermanas. A esta persona es el caso de los que no aceptan las cosas de Dios porque son sus negocios, hermanos y hermanas, que los apartan y los alejan de las cosas de Dios. Fíjate cómo es la cosa. Sus negocios es lo que aparta a este hombre de las cosas de Dios. La invitación es a cenar. Hermanos y hermanas, yo te hago una pregunta. ¿Cuándo es? ¿En qué momento del día es que se cena? Jesucristo no está diciendo que se hizo una invitación para ir a desayunar. ¿Cuándo se desayuna? Por la mañana. Es de día. ¿Cuándo es que se almuerza? A mediodía. Es de día. ¿Cuándo es que se cena? ¿Cuándo era que cenaban los judíos, hermanos y hermanas? Los judíos cenaban de noche, como muchos de nosotros cenamos de noche, hermanos y hermanas. Se cena de noche, hermanos y hermanas, es de noche que se cena. ¿Cómo dice que va a arar la tierra? Con los bueyes de noche para probarlos. No tiene sentido. En aquellos tiempos no se trabajaba de noche, no había reflectores que iluminaban la tierra en aquella oscuridad para que pudiesen utilizar los bueyes para arar la tierra. Hermanos y hermanas, quiere decir que este hombre está mintiendo. Lo que pasa es que no quiere ir, se está buscando una excusa. Hermanos y hermanas, fatula. Rechazan las cosas de Dios porque tengo que ganarme la vida. Hay muchos que rechazan la salvación, hay muchos que rechazan las cosas de Dios porque, hermanos y hermanas, tienen que ganarse la vida. Todos tenemos que ganarnos la vida. Todos tenemos que cumplir con las necesidades que tenemos, que son esenciales, que son verdaderas. Pagar agua, pagar luz, pagar casa, hacer la compra, un montón de cosas que son buenas que tenemos que hacer. Hermanos y hermanas, pero esto no puede controlar tu vida. Tengo que ganarme la vida, pero te tienes que ganar la vida también de arriba, del cielo, de las cosas de Dios. El día, hermanos y hermanas, que tú y yo lleguemos a la muerte, y como hemos visto a otros, el día en que han llegado a las muertes, hermanos y hermanas, nos damos cuenta que los negocios siguen sin nosotros. La vida sigue sin nosotros. Los restaurantes, los colmados, los centros comerciales, los cines, la vida sigue sin nosotros. Y vas tú a poner una excusa como que lo que hago en la vida es primero que lo que tengo que hacer con Dios. Esto es lo que nos pone, hermanos y hermanas, a pensar dónde está realmente nuestra prioridad en cada uno de estos casos.
Por lo tanto, hermanos y hermanas, ¿qué pasó con el tercero? El tercero lo tenemos aquí, hermanos y hermanas, en el versículo 20, que está también interesantísimo y a veces un poquito difícil de explicar. Mira cómo dice el versículo 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Tal vez esposa, matrimonio, es una obligación, es cosa buena, hermanos y hermanas. Pero ¿por qué el haberme casado es una excusa para yo no aceptar la invitación de la salvación que Dios me hace, hermanos y hermanas? Piensa y vamos a pensar en eso por un momento. ¿Por qué será? Lo que aleja lamentablemente a esta persona, hermanos y hermanas, de las cosas de Dios es el afecto natural. El afecto natural, que envuelve las emociones, los sentimientos, las pasiones, la exclusividad tal vez en una relación, hermanos y hermanas. Pero yo lo veo desde el punto de vista no bueno del matrimonio, ¿verdad? Porque hay gente que pone como excusa, mira, ¿sabes por qué yo no puedo ir a esa actividad? Porque mi esposa, pues, tú sabes, ella tiene problemas de fe y yo tengo un compromiso con ella y no puedo ir. Entonces uno se pregunta, hermanos y hermanas, ¿por qué no traer a su esposa a la cena? ¿Por qué no invitar a su esposa a la cena? Pues hay también quien pone esa excusa, ¿no? El esposo está en casa y tú sabes que él no practica mucho la fe, yo tengo que estar allá con él. La esposa no practica mucho la fe y tú sabes que tengo que estar en la casa. Hermanos, son efectos naturales que a veces no controlamos, que no le damos lamentablemente, pues hermanos y hermanas, las prioridades. A veces hay personas también en la vida que no van a la iglesia, no van a las cosas de Dios, a las actividades religiosas, hermanos y hermanas, porque el domingo es parte de su fin de semana y el fin de semana siempre suena a vacaciones, a que estoy libre de la esclavitud del trabajo y por lo tanto es sagrado para mí y es con mi familia que lo disfruto y por lo tanto no puedo ir. ¿Viste los tres casos, hermanos y hermanas? Los tres casos todos son de asuntos de personas que ponen excusas bobas, pretextos ridículos para no aceptar la llamada de Dios a la invitación del gran banquete, que es una fiesta de salvación para todos nosotros. Los versículos 21 al 24, hermanos y hermanas, del capítulo 14, reflejan la indignación del anfitrión por lo que ha sucedido, el rechazo de la invitación. No es otra persona que no sea Dios el que se indigna. Ese anfitrión, porque, hermanos y hermanas, ha preparado todo para una fiesta, ha invitado a todo el mundo y la gente lamentablemente no asiste y lo rechaza. Y lo que nosotros vemos es que Él cambia entonces la elección de los invitados. Piensa en esto para el tiempo de Cristo. Los primeros invitados para la salvación y a los primeros que les llegó el Mesías Jesucristo el Señor, ¿a quién fue? Al pueblo judío, al pueblo de Israel, porque así se lo habían prometido, hermanos y hermanas. Esa es la nación, el pueblo de Dios, a quien Dios había consagrado. Pero el pueblo no aceptó a Cristo, hermanos y hermanas, no aceptó la invitación. Y eso que los judíos pensaban que eran los puros, porque somos la casa de Dios, somos el pueblo de Dios, y siempre estaban con eso de la pureza, somos los puros. La indignidad de Dios, hermanos y hermanas, se traduce en que Dios invita ahora a los impuros, a los que no son de la casa de Dios. Se abren las puertas, como Él ha mencionado, no excluye, sino que incluye a los de afuera y está llamando a los impuros. Por lo tanto, los primeros, hermanos y hermanas, lamentablemente son rechazados y son reemplazados no por culpa del anfitrión, sino porque ellos mismos se lo buscaron con excusas ridículas y falsas. Mira el versículo 21. Sale enseguida a las plazas y a las calles de la ciudad y trae para acá a los pobres, son los impuros, a los inválidos, son los impuros, y a los ciegos y a los cojos. Esos son los que habían excluido, hermanos y hermanas, de la sociedad. Y dice más todavía, con buscar a los impuros, que son más que los puros, que la nación de Israel, la casa se nos va a llenar, dice el versículo 23, hermanos y hermanas. Y obliga a la gente a entrar hasta que se llene mi casa. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Ya tú sabes, los primeros fueron Israel y lamentablemente lo que dice la palabra es que no se lo merecían, hermanos y hermanas. Y la sentencia es bien cruel. El que rechaza la invitación de Dios, hay una sentencia cruel, devastadora, que tú y yo no la podemos enfrentar. Nosotros no podemos
rechazar la invitación de Dios por cuestiones del mundo y cambiar a Dios por cuestiones del mundo. Mira cuán cruel es la sentencia en el versículo final, que es el 24. En cuanto a estos señores que había invitado, yo les aseguro que ninguno de ellos probará mi banquete. Ahí está, hermanos y hermanas. Ninguno de ellos probará mi banquete. Vamos a concluir, hermanos y hermanas, con esta bendición de parábola que tenemos en el día de hoy, que nos ha puesto a pensar. Dios nos ha extendido, hermanos y hermanas, una invitación a cada uno de nosotros. Piensa en eso hoy y pregúntate, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué vamos a hacer tú y yo con la invitación que hemos recibido de parte de Dios, que tiene que ver con la salvación? Tú y tu esposa, tú y tu esposo, tú y tu familia y nuestra asamblea, hermanos y hermanas, hemos recibido esa invitación. Dios, hermanos y hermanas, ofrece salvación en toda su llamada, en toda su invitación. A donde quiera que Dios nos invita, que estemos nosotros en las cosas de Dios, es una invitación a la salvación. El derecho de entrar, hermanos y hermanas, acuérdate, a esta fiesta, a este banquete, a esta cena, no se puede comprar. La salvación no se puede comprar y eso queda bien claro hoy en la palabra. Tampoco podemos, hermanos y hermanas, forzar nuestra asistencia y abrir, hermanos y hermanas, como camino para poder entrar, pues dando codazos por donde quiera, hermanos y hermanas. No podemos abrir paso sacando a los demás para entrar. O sea, si no la acepta como es, no vamos a entrar. Entramos, hermanos y hermanas, por elección de Dios, es lo que nos dice Jesucristo, por esa elección de que nos invitó exclusivamente a nosotros, esa elección de parte de Dios individual a cada uno de nosotros en una invitación VIP, RSVP, en esa respuesta de responda si vos place, hermanos y hermanas, es que es por la gracia de Dios, es que es por la misericordia de Dios. Mira, hermanos y hermanas, si nosotros, terminando ya esta reflexión, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, ahí está la invitación, hay que aceptarla porque yo no me puedo ganar la salvación de otra forma, yo no puedo hacer esfuerzos por mi cuenta para salvarme. La salvación la obtuvo Jesucristo en la cruz, muriendo en el Calvario, derramando su sangre por cada uno de nosotros. No vas a poder entrar empujando a la gente y pasándole por encima a la gente a toda prisa. Tienes que estar seguro. Mira lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2 versículos 8 al 9. Ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por la gracia. Esto no vino de ustedes, de ninguno de nosotros viene la salvación, hermanos y hermanas, sino que es un don de Dios, es una invitación, es amor y misericordia de parte de Dios y por eso lo tengo que aceptar. Tampoco lo merecimos o lo merecieron por sus obras, ni nuestras obras se ganan la salvación, porque la única obra que se gana la salvación es la muerte de Jesucristo en la cruz, hermanos y hermanas, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. No, yo no puedo sentirme orgulloso, es Cristo, es la gloria y la honra de Él. Lo que somos es obra de Dios, hermanos y hermanas, y hemos sido creados en Cristo Jesús, con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos de ellas. No dejes de pensar en eso. Ahí tenemos que aceptar la invitación como viene por parte de Dios. Recuerda, todo lo ha hecho para nosotros, Dios del cielo, y nos invita. Esa invitación es la llamada, hermanos y hermanas, porque ya todo está preparado, dice el versículo 17, ya todo está preparado. Nos quiere con Él. Acuérdate de esto. Dios nos quiere con Él. Nos quiere a su lado. Esa es la invitación. Así es que lo tengo que entender. Pero es necesario querer ir. Querer estar con Él. Querer estar a su lado. Y darnos cuenta, hermanos y hermanas, que allí es donde mejor se está. No con excusas en otros lugares del mundo. Allí es donde mejor estamos. Nada se compara con ese banquete, con esa cena, con esa salvación. Nada ocupa prioridad. Es lo mejor, hermanos y hermanas, que Dios nos puede ofrecer. Participar de su casa. ¿Qué te parece?
que Dios nos invita a participar de su casa, que Dios nos invita a participar de su mesa, que Dios nos invita a participar de su intimidad y que yo lo rechace. Ay, madre mía, ¿seremos capaces, hermanos y hermanas, de cambiar a Dios por cualquier cosa? ¿Por un campo como este hombre que son las posesiones? ¿Por unos bueyes que tienen que ver con el negocio? ¿Y por un afecto matrimonial que está desequilibrado y es disfuncional? Hay quien lo descarta por pereza. Eso se da hoy en día, hermanos y hermanas. Y de eso nos tenemos que librar nosotros. Rechazar la invitación de Dios por nuestra pereza, por nuestra dejadez y tal vez incluso por nuestra comodidad. Hermanos y hermanas, no valen las excusas para Dios, hermanos y hermanas. No valen los pretextos, son ridículos ante Dios, son cosas de necio y no cuadran, no tienen lógica para Dios. No participar de las cosas de Dios, hermanos y hermanas. ¿De qué se trata? Del precio que tiene Dios para nosotros. Tampoco vale Dios para nosotros que no queremos estar cerca de Él. Hermanos y hermanas, jamás nosotros podemos sustituir a Dios, hermanos y hermanas, por cualquier cosa. Dios nos libre. Ahí lo dejamos, hermanos y hermanas. La invitación y la llamada ocurre siempre, todos los días. Hagámosle caso. Vamos a orar delante de nuestro Dios que nos salva. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros los esperamos mañana con un nuevo evangelio y una nueva reflexión. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, que sea en el nombre de Dios, que sea para la gloria y la honra de Dios. Te va a ir bien bonito y sobre todo serás bendecido.